Viña, en fin, ya es un personaje público que trasciende el fútbol, ¿no? Y acaba de salir un libro que se llama Jadwe, Historia de una farsa, con una fotografía muy curiosa en la portada. El autor es el periodista Gustavo Huerta. ¿Cómo te va, Gustavo? Muy buenas tardes. Hola Cecilia, un gusto estar contigo, muchas gracias. El libro hace una detallada historia, ¿no es cierto?, desde que es niño Sergio Jadwe hasta cuando ya todos sabemos el final, cuando se... Arranca, ¿no es cierto? Y a propósito esto de cuando es niño, me llamó la atención por ejemplo, sus orígenes y esto de que se haya cambiado el apellido, la historia con su papá, la personalidad explosiva que él tenía, que ya la demostraba desde entonces como un poco desequilibrado, no sé cómo llamarlo. Tal cual, exacto. A ver, Gustavo, ¿cómo averiguas todo eso y qué es lo que podríamos contar, adelantar de esa etapa? Claro, a ver, hay un tiempo cuando él asume como presidente en el NFP, donde yo estaba trabajando en el programa Zoom Deportivo de Televisión Nacional, aquel emblemático programa donde nosotros realizamos las primeras denuncias de las graves irregularidades que él había hecho como presidente de Unión La Calera. Entonces, desde ahí que ya nosotros teníamos información de la personalidad de Sergio Jadwe, de cómo él había asumido en un primer momento como presidente de la Corporación de Unión La Calera y posteriormente de la Sociedad Anónima. Entonces ahí ya nos contaban de cuando él era niño. Eso, pero contemos, ¿cómo es esto de que se cambió de apellido? Sí, bueno, él tiene un padre ausente que se va a los 5 años de La Calera, va a buscar trabajo a Canadá, se queda allá, no vuelve nunca más y no los ve nunca más. Entonces él tuvo una crianza bien difícil con la ausencia de su padre. Ese rol en algún momento lo cumplió su abuelo, que un tipo muy cercano a él, posteriormente un tío. Y bueno, él tenía una estrecha y una muy buena relación con su madre. Pero esa ausencia familiar, creo yo, también le pasa la cuenta finalmente para la personalidad de la que conocemos de Sergio Jadwe, que, insisto, esto de la codicia, de estar constantemente en búsqueda del poder, se ve desde el colegio, donde tiene problemas, donde hay una anécdota ahí cuando le pegan un combo, lo tiran al suelo porque se quiere pasar de listo con una joven, estando él todavía en el colegio. Le mete las manos en el trasero, ahí el pololo de la chica le da un combo. Claro. Era como pasado de revoluciones siempre. Sí, muy difícil, incluso teniendo problemas familiares, con primas, en fin, porque claro, toda su familia de La Calera. Pero eso desde muy joven. Después ya en la universidad, donde él no logra, por ejemplo, terminar su carrera de Derecho, después él incluso firmaba documentos como abogado en circunstancias que él no es abogado. Hay toda una trama y finalmente, por eso es el título del libro, porque finalmente tú te das cuenta de que toda su historia, comienza él a aparecer y a sumar La Calera, ya un tipo conocido dentro del fútbol, es toda una farsa hasta que termina yéndose de nuestro país. Claro, ahora lo llamativo, Gustavo, es que con todos estos antecedentes podríamos haber esperado un comportamiento, pero después fue como que todo el mundo estaba sorprendido. Y una de las denuncias o comentarios que tú has hecho es que la NFP sí sabía de todo esto, exacto, y que se cayó la boca para no enlodar lo que fue la Copa América, pero que ya había antecedentes, o sea que con este libro también hay denuncias que salpican a otros. Exactamente, lo que pasa, Cecilia, que cuando nosotros hicimos esas denuncias, que fue el año 2011, a propósito de esas denuncias, hubo 3 dirigentes que tuvieron que renunciar a la NFP por las irregularidades. ¿Por qué no renunció Jadwe? Finalmente era porque no había otro que asumiera la presidencia de la NFP. Claro. Primero, por un artículo que impedía que un dirigente que tuviese relación con sus empresas, con el club, en fin, un tema bien engorroso, pero que aquí se explica, no había otro. Y los que podían estar no querían porque te lleva a interpretar, de acuerdo a lo que sale también en el libro, que también tenían tejado de vidrio, entonces era el único, pero como no había otro, tuvieron que omitir todo lo que en su momento se dijo, se contó públicamente. Ahora, interesante también cómo fue este proceso de investigación tuyo, y tú dices que, estuviste en La Calera, ¿no es cierto?, claro, muchas veces, y había gente paseándose como rondando lo que tú hacías en las entrevistas, ¿te sentiste vigilado? En una oportunidad, que fue en un café, que claro, se dieron cuenta que yo había ingresado al café, tenía una persona ahí. A ver, cuando nosotros estuvimos yendo en el Zoom Deportivo ese año 2011, había más gente que no lo quería que la que lo apoyaba.
cuando él era presidente Sí. de la carrera llegó a la NFP. Y ahora no. Ahora, incluso con todas estas cosas, era como mitad y mitad, si podríamos Ujú. decir. Gente que lo apoya y gente que no lo apoya. Entonces, de la gente que todavía aún lo quiere, lo estima... Pero ¿por qué eh, se acercaban incluso y le decían a tus entrevistados, oigan, cuidado, sí, porque no quiere, porque claro, porque ya estaban hablando. que no se metieran en problemas, Sí. o sea, algo medio así como prácticas de la mafia, más Sí, o menos, porque ¿no? ya habían recibido críticas gente que ya había denunciado públicamente ya en esta última etapa de Sergio Jadwe, porque recuerda que cuando él arranca en nuestro país, nosotros hicimos un reportaje en TVN, salió un programa en Ujú. Contacto también, Sí. salió varias información y ahí ya gente hablaba públicamente en La Calera y claro, a ellos le decían, ¿sabes qué? Se callaba mejor porque aquí hay varios que lo apoyan. O sea, mucha gente que quiso referirse pero no con nombre y apellido, que está dentro del libro y ahí, claro, a lo que tú haces referencia, gente que también en algún momento pasamos a buscar a otro sector y que no quiso Claro, ir ¿y al, que cómo no quiso eso ir que al tenías que café. hacer entrevistas en tu auto, escondido? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, ya un día programamos una entrevista en café y ahí pasaron como 2, 3 personas, ya los que yo iba a entrevistar. Y otros los contactamos y decían, ¿sabes qué? Yo no quiero verme expuesto públicamente contigo entrevistando, entonces teníamos que pasarlo a buscar un lugar con un compañero que me apoyó, entonces íbamos en el auto y en un pasaje, por ejemplo, entrevistamos a 2 personas y no fueron esas, por ejemplo, entrevistas largas, o sea, que hay una gran cantidad de entrevistados, Sí. algunas entrevistas que duraron 3, 4 horas, otras entrevistas que duraron un par de minutos, 5 minutos y listo, digamos, dependiendo del tema. Claro, para ir reconstituyendo la historia de este hombre, Sergio Jadwe, que es tremenda estafa que hace en la NFP, pensar que estuvo ahí celebrando la Copa América con esa carta que él envía, misión cumplida, Exacto. la relación, por ejemplo, con su familia, con su señora, con su hijo, ¿qué podrías decir al respecto? Es buena en ese sentido, o sea, la señora lo apoya en todo, porque tú, a ver, te llama la atención que ante la gran cantidad de irregularidades, porque era algo habitual, era del día a día, muchas veces quien tienes a tu lado, alguien familiar o tu pareja, te dice, oye, ¿qué estamos haciendo? A ver, ¿por qué comenzamos a cambiar, además, nuestro estilo de vida, de cambiar una casa a un departamento magnífico, millonario, a comprarnos una casa, una parcela de más de 400 millones en La Calera? ¿Qué está pasando? ¿Tanto gana el fútbol? Pero acá no, acá tenías totalmente el Claro. apoyo y él ayudó económicamente mucho a su familia en el último tiempo y a sus amigos también, por eso esa mitad de La Calera que lo apoya. Ah, ok. Exactamente. Así onda, como lo hacía Escobar, ¿no? Sin duda, es que tú también, Bueno. mira, tú también lo puedes interpretar con la actual, la cantidad de clubes en la NFP, que en la última reelección hubo un apoyo prácticamente unánime. Solamente hubo 3 clubes que no votaron por él. ¿Por qué? Porque los tenía todos bien, los tenía todos cómodos, tranquilos. ¿Te falta plata? No te preocupes, toma, préstamo acá, préstamo allá. ¿Sabes qué? Pero es que necesito más. Listo, tome. La cantidad de préstamos irregulares era la orden del día en esa NFP. Por eso todos estaban en una situación muy cómoda, muy tranquila, con Jadwe al mando de la NFP. A mí lo que me interesa es destacar este personaje, como un personaje de película, por Sí. ejemplo, que tenía obsesión con la prensa, Exacto. lo que dijeran de él. Tenía contratado dos personas que habían sido periodistas, él Exacto. se los lleva a ser periodistas personales de él. Sin duda. Y les pagaba muy bien, con plata además de la NFP. Sí. A ver, hay que distinguir 2 cosas. Una, la gerencia de comunicaciones que se lleva Héctor Olave, que fue Premio Nacional de Sí. Periodismo, que le ayudaba también muchas veces a este tema de los vetos, a que no llegaran algunas personas que lo criticaban a la NFP. Tenía además un asesor de prensa personal, que era un periodista que trabajaba en el diario La Tercera, que en su momento igual escribió reportajes y notas donde Y él- lo denunciaban Y a él él. va y dice, bueno, Exactamente, lo voy a traer para mi lado. Lo agarro ¿Ah? a mi lado. Pero además, algo que está en este momento investigando la auditoría forense que encargó la NFP, hay un asesor que es un asesor de imagen, pero que también contempla un tema comunicacional, de vestimenta. Sí. Es algo bien Del extraño. look. Pero esa plata, exactamente, esa plata, muy regular. ¿Por qué? Porque a esa persona, asesor personal, a un tercero en este caso, hay pagos que comienzan hace 2 años, que empiezan en el $1.000.000 y terminan en el último tiempo en más de 2 millones de pesos, pero sin ningún contrato. O Sin sea- nada firmado y con plata de la NFP. Esta persona
fue en enero este año a decir, ¿sabe qué? Hay una última factura que aquí me deben plata. ¿Me la pueden pagar? ¿Y de qué se trata? Sí, pues ¿de qué se trata? No, esto era bien ambiguo, a propósito de lo que te contaba. Ya, ¿y el documento? No tengo. Sí, porque acá no está. Me imagino quizás usted tiene algo, una copia. No, es que no. Y en una servilleta, tampoco, no había nada firmado. Nada, era así de palabra todo y nada más. Ahora, a propósito de esto del look, de la asesoría de imagen, tú relatas acá las anécdotas sobre la pérdida de peso, que estaba más delgado, Sí. que él decía que trotaba, que hacía ejercicio, pero muchos decían, no, lo que pasa es que se operó de la guata, en fin. Sí, los cercanos mucho dicen que él, a ver, en ese tema... Bueno, no da lo mismo en realidad, pero él él se preocupaba de eso. O sea, él muy quería vanidoso. que nadie pensara, dudara de que esa baja de peso tenía que ver con su entrenamiento, que tenía un personal training. Nadie le preguntaba y él llegaba y decía, oye, yo no puedo llegar temprano porque estoy muerto. O de repente decía, no, yo no voy a almorzar porque hoy día mi entrenador me hizo, pero sudar. Pero y era todo así, su vida, su historia. Por ejemplo, en la compra de bienes que él tiene, que sale ahí, él a los cercanos le decía, no, si fue con un crédito hipotecario. Yo decía, pero a usted no le llamaba la atención que un tipo que llegó sin auto, a los meses tenía un auto de millones y millones de pesos. Sí, no, la verdad que no nos preocupábamos tanto. Bueno, yo creo que se le llamaba la atención, pero él de manera muy hábil, algunos no le creían y otros sí. Estamos conversando con Gustavo Huerta, periodista, autor de este libro que acaba de aparecer, que se llama Jadwe, Historia de una farsa. El libro no alcanza a contar lo que sucedió el otro día, que ya la NFP la FIFA, digamos. Perdón, la FIFA le prohíbe de por vida, ¿no es cierto?, tener alguna relación con el mundo del fútbol. Bueno, también, aparte del famoso tuit que él, que todos conocimos, eso de que estaba en Miami, que todo el resto se vaya a la... ¿Ah? Sí, a la CTM. CTM. Hay otro tuit que tú también cuentas que él en una pelea por WhatsApp también, en fin, a un periodista de La Tercera. Era bien rabioso cuando se enojaba y odiaba a los periodistas deportivos. Pero incluso con sus cercanos él tenía unas reacciones bien fuertes, con insultos incluidos. Entonces eso también llamaba la atención dentro de su gestión, de quienes estaban al lado. Y esa personalidad comenzó a aumentar, o por lo menos ese tipo de reacciones en el último tiempo, cuando él ya se sentía totalmente empoderado por su cargo en FP, por su cargo en la Confederación Sudamericana de Fútbol y porque también los resultados lo avalaban después de la Copa América. A propósito de este WhatsApp que tú desclasificas, dice, no hablaré con nadie, a un periodista de La Tercera. No fue La Tercera, pero fue a un periodista. Exacto, no hablaré con nadie y ¿para qué? Ya me crucificaste, ya soy un muerto, los muertos no hablan, pena. Háganme mierda, ustedes son periodistas deportivos y pueden hacer lo que quieran, tienen licencia para matar. Así dice, un estilo bien curioso. Y después se agrega en ese WhatsApp que él cuenta ahí que ha recibido llamadas, consultas de estudiantes y decanos de universidades del país para contarme la poca ética que tienen los periodistas deportivos. Un tipo que es muy, muy extraño. Muy delirante. Y esa frase es notable cuando él dice, estoy muerto, pero los muertos penan. Así como, ojo, ten cuidado con lo que... Medio mafioso el cuento. Lo que sigues comentando. Ahora, también esta historia la encontré increíble, que le pidió a que el libro que un hincha escribía sobre el equipo de Unión La Calera destacara su periodo con letras doradas. ¿Y las épocas malas? Le pide a un comunicador que trabajaba ahí en Unión La Calera que apoya a un hincha de Unión La Calera y quiere escribir la historia del club. Lo llama y le dice, ya, tú lo vas a apoyar, entonces necesito que mi época, la actual, se escriba así, en letras doradas, que se destaque, que es una época exitosa y que no tenía relación con lo deportivo y por lo económico, por lo demás, o sea, no era así. Y la época oscura, que sea escrita al revés. Dice, ¿cómo al revés? Sí, al revés, o sea, que la gente esté leyendo y que de repente diga, ¿y este capítulo no? Y tenga que dar vuelta el libro. Insólito, de verdad. Oye, ¿cómo eran las relaciones con las mujeres? ¿Era así como bien coqueto o no? No logré adentrarme en eso, la verdad. O sea, tengo información, ¿sí? No de lo que me cuentan, claro que no lo escribí finalmente, que en su momento él era
época de juventud y universidad, algo picaflor y que se preocupaba, pero después ya no tengo información, digamos, para de ese aspecto cuando él era presidente de la NFP. ¿Y tú en lo personal, tuviste alguna encontrón con él? O sea, de alguna manera sufrí veto durante toda su gestión, o sea, constante llamado a mi jefe en el canal en su momento cuando tuve que realizar los reportajes de denuncia en contra de él, porque justo Televisión Nacional había firmado contrato por la exclusividad de los goles, pero en ese caso hubo presión hacia allá, pero el canal me dijo, ¿sabe que usted haga su trabajo de manera profesional? Bien, siéntase respaldado. Aquí, más allá de que nosotros hayamos firmado un contrato con ellos, no aceptamos ese tipo de presiones. Así es que me sentía tranquilo, pero sí hubo, bajaron de algunos programas en otras partes, de eventos con productoras que también tenían relación con la selección, pero bueno, en su momento era parte de, yo no hice mayor escándalo con respecto a eso. Ahora, tú también cuentas una reunión desconocida con Bielsa, ¿no? Claro. Sí, lo que pasa es que en algún momento hubo información pública respecto a una o dos reuniones que había sostenido Marcelo Bielsa con Sergio Jadue a propósito de entender de que Bielsa hizo lo imposible por quedarse en la selección, a pesar de que asumían tipos como estos, porque él públicamente dijo, yo no puedo trabajar con estas personas. Y claro, hay una conversación que él tiene Bielsa con sus escuderos, que le dicen, ¿nos quedamos o nos vamos? No, quedémonos. Por esta generación, un último esfuerzo. Por esta generación, porque estamos convencidos de que vamos a clasificar a un segundo mundial consecutivo. Y Bielsa dice, ok, coordíneme una entrevista con Sergio Jadue. Y esa entrevista duró 30 segundos. ¿Y por qué? No me supieron responder. Lo único que me dijeron es que tiempo después, a propósito de esa reunión, que dijeron, oye, ¿por qué duró 30 segundos? Dijo que Jadue se comportaba de una manera en privado y de otra manera en público. Y así no podía. De hecho, después de esa reunión, entre comillas, que duró 30 segundos, que fue en Pinturán, Bielsa sale y dice, muchachos, nos vamos. Y al otro día, él da la conferencia de prensa de renuncia. Ahora, ¿qué sabes tú de Jadue en este momento? Que la está pasando chancho, está súper bien. Algo que no sale en el libro, por ejemplo, que tú recién comentabas de esta última información, y que una última información que también supe ahora último, él estuvo de cumpleaños la semana pasada, hubo una invitación para familiares y amigos para que lo fueran a ver a Miami con todo pagado. O sea, desde la acá. hizo. O sea, sigue manejando mucho dinero. Por ejemplo, hay gente que todavía tiene contratada, que le paga mensualmente, que mantiene su casa, tema de jardinería. O sea, él sigue sin tener conciencia en la situación que está metido. Sí, con muy poca autocrítica con respecto a eso. O sea, a sus cercanos en su momento le reconoció como error el hecho de estar involucrado en el tema de corrupción y soborno de la Conmebol. Pero dice, en Chile yo no cometí nada. Ahí no me pueden sacar nada. Ahí no hay irregularidad, incluso no existe. Bueno, ahí está la historia entonces de este personaje digno para hacer una teleserie o alguna cuestión, porque de verdad sale de toda normalidad. Sergio Jadue, Historia de una farsa, así se llama. El periodista Gustavo Huerta es el autor, editorial Planeta. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a ti, Cecilia. Que te vaya bien. Igual. Chao. Chao.